Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. Hoy os quiero hablar de un término que probablemente muchos de vosotros no conozcáis. El término en concreto es garabia. ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? ¿No? Pues no se diga más. Acomódate, que comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Garabia es un método de adivinación a través del estaño utilizado en Euskal Herria. Consiste en fundir estaño en una cuchara sobre una llama y verter el estaño fundido en un recipiente lleno de agua fría. El estaño se solidifica al entrar en contacto con el agua y la forma que toma se interpreta para hacer predicciones. El practicante de esta forma de adivinación interpreta las formas del estaño como símbolos que representan situaciones o eventos futuros. Por ejemplo, si la forma del estaño se asemeja a una figura humana, puede significar que habrá una persona importante en la vida del consultante en el futuro cercano. También se pueden interpretar símbolos como animales, objetos u otras formas abstractas para hacer predicciones. En el libro Adivinación y Magia en el País Vasco de José Miguel de Barandiarán se refiere a él como garabia o garasi. Estos términos se refieren al proceso de echar o arrojar el estaño fundido en una taza o cuchara de agua
para obtener una forma y patrones que luego se interpretarán como mensajes adivinatorios. Es posible que el uso del término garabia o garasi se deba a la idea de que está creando o produciendo algo nuevo al ver las formas y patrones que se forman en el estaño solidificado en el agua. En primeros pasos en la adivinación se menciona el método de adivinación con estaño como belchajoko o juego del estaño negro. Caro Baroja, por su parte, en Orígenes de la brujería y otras supersticiones, lo llama mancha. El ritual se lleva a cabo preparando una mesa o superficie plana y se reúnen los materiales necesarios: una taza o cuchara de estaño y un recipiente con agua fría. El adivino funde el estaño en la taza o cuchara a través de un fuego y espera a que el estaño se derrita completamente antes de continuar. Una vez que el estaño está fundido, el adivino lo vierte rápidamente en el recipiente de agua fría, intentando que se extienda lo más uniformemente posible. Se observan las formas que se crean en el estaño solidificado y se interpreta su significado. Examina las formas y patrones que se han formado en el estaño y los interpreta en función de la pregunta o tema planteado por el concursante. El azul de añil es uno de los elementos que se utilizan en este ritual. En concreto, se utiliza para teñir el agua en la que se sumerge el estaño antes de realizar la lectura y marcar mejor las formas del estaño. Uno de los principales testimonios históricos de la adivinación por estaño en el País Vasco proviene de la obra El oráculo de los metalúrgicos vascos, escrita por el historiador y antropólogo francés Pierre Aristoy en 1930. En este libro, Aristoy describe cómo los herreros vascos utilizaban la adivinación por estaño para obtener respuestas a preguntas importantes, como la elección de un cónyuge o la toma de decisiones importantes en el trabajo. El antropólogo y etnógrafo vasco José Miguel de Barandiarán, en su obra La religión vasca, de fecha 1942, menciona brevemente el uso del estaño en la adivinación por parte de los vascos. En concreto, en el capítulo 18, dedicado a la adivinación, Barandiarán menciona lo siguiente: en el País Vasco no faltan quienes, según la opinión que les he oído expresar, aseguran que el estaño tiene virtud adivinatoria y por eso lo usan para la misma práctica que la de los astros. En la obra El hombre y la madera en el País Vasco de José Miguel de Barandiarán se hace referencia al uso de la molibdomancia en la cultura vasca. Barandiarán menciona que en algunas regiones del País Vasco, como en la comarca del Bidasoa, se utilizaba el plomo para realizar la adivinación. Según el autor, el metal fundido se vertía en agua fría y la forma que adoptaba al solidificarse se interpretaría para predecir el futuro. En esta obra, Barandiarán también menciona que en algunas zonas del País Vasco se utilizaba la cera en lugar del metal para la adivinación. De hecho, lo escribía así: en las casas de algunas zonas del Bidasoa se ha conservado la costumbre de realizar la molibdomancia, para lo que se utiliza el plomo fundido, que vertido en agua fría forma figuras de las que se deducen predicciones. El escritor vasco Pío Baroja, en su obra La vida inquieta, menciona brevemente la adivinación por estaño en el País Vasco, en concreto en el capítulo Lapurdiko eguna, el día de Lapurdi. Baroja relata lo siguiente: por el camino, mientras se acercaban al lugar de la fiesta, vieron a una vieja en un rincón haciendo molidobas con estaño fundido en un cazo. Aquello era la adivinación vasca, la antigua arte de conocer el futuro por el método de la molibdomancia, que se practicaba en toda la región pirenaica. Si tiene nombre, existe. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina
berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili hego haizetan, kasko bat buruan eta bihonetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Zenaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Hortik dela uste badertu, ez pentsatu eta segi. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili hego haizetan, kasko bat buruan eta bihonetan, erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Gau soinean ez daukat isurik, enazartu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka itzurik, askatu dute eta Benetan ni neu naizena. gu geu garena. Gau soinean ez daukat isurik, enazartu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka itzurik, askatu dute eta gau soinean ez daukat isurik, enazartu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka itzurik, askatu dute eta Benetan ni neu naizena. esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Esta forma de adivinación de fundido de plomo es utilizada en muchos lugares. En el mundo antiguo, esta práctica también parece ser realizada en el mundo celta. Hay varios investigadores que han estudiado la molibdomancia y su relación con los celtas, pero uno de los más destacados es el arqueólogo británico Barry Cunliffe. Cunliffe es un experto en la cultura y la arqueología celta y ha escrito varios libros y artículos sobre el tema. En estos libros discute la importancia de la molibdomancia en la cultura celta y cómo se utilizó para la adivinación y la toma de decisiones. Además de él, otros investigadores han estudiado la molibdomancia en relación con los celtas, incluidos los arqueólogos franceses Jean-Paul de Mol y Michael P. y el historiador irlandés Gerard O'Cruill. Algunos textos antiguos, como los escritos del historiador griego Heródoto y los relatados de los misioneros romanos, mencionan la práctica de la adivinación en el mundo celta y sugieren que la molibdomancia era una técnica común utilizada por los druidas y otros adivinos celtas. Heródoto también menciona que los celtas tenían un gran respeto por el plomo y lo consideraban sagrado, lo que sugiere que esta podría haber sido una materia prima importante para la molibdomancia. Además, otros escritos antiguos, como los del Plinio el Viejo, mencionan la práctica de molibdomancia entre los celtas y sugieren que era una técnica de adivinación común en la cultura celta. Plinio también describe cómo se realizaba la molibdomancia, indicando que se utilizaban piezas de plomo o estaño que se fundían
y luego se vertían en agua fría para crear las formas adivinatorias. Además, señala que la interpretación de las formas creadas en la superficie del metal fundido era una parte importante de la técnica y que los druidas eran especialmente hábiles en esta tarea. En su obra, Plinio también destaca la importancia del estaño en la cultura celta y menciona que la minería de estaño era una actividad importante en la antigua Gran Bretaña. Además, sugiere que los celtas consideraban el estaño un material sagrado y lo utilizaban en muchos de sus rituales religiosos y prácticas de adivinación, incluyendo la molibdomancia. En la antigua Grecia y Roma, la molibdomancia era una forma popular de adivinación, y los adivinos interpretarían las formas resultantes para obtener información sobre el futuro, para responder preguntas específicas o para tomar decisiones importantes. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. También se creía que las formas resultantes estaban relacionadas con la astrología y la mitología, y los adivinos usaban su conocimiento de estas áreas para interpretar las formas de manera efectiva. La molibdomancia también se practicaba en la antigua Persia, donde se creía que el plomo fundido era un símbolo de sabiduría divina y que las formas resultantes eran mensajes de los dioses. Atrapada en mis ojos, el último beso. No estás aquí y a veces pienso que en la noche apagada la luna te trae de regreso. Los sueños perdidos no vendrán. Caminé hallar tu rastro. Tras la senda te encuentro dormida en otros brazos. Estorbo, me marcho, sé quién soy. Caminé los confines del mundo, te busqué y trepé a tus muros, renuncié a mi honor y también a mi orgullo por verte.
Y con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Espero que te haya servido para conocer una palabra nueva y una nueva tradición aquí en el norte. Como siempre te digo, nos vemos en nuestra próxima cita y recuerda, si tiene nombre, existe.